Buenas tardes, nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca del tema del neoimperialismo y la descolonización para generar una identidad cultural en América Latina y en México. Esperamos que les agrade. Los integrantes de nuestro equipo son Alvarado García Gerson Alexander, Diego Cosme Contreras, Carlos Alberto Martínez García, Marcos Uriel Gómez Serrano, Ángel Naú Sánchez García y su servidor Diego Natanael Villegas López. En esencia, lo que nosotros vamos a explicar en este video va a hablar principalmente del conflicto que existió tras terminar la Segunda Guerra Mundial con los dos bloques principales. El primero por parte del capitalismo, Estados Unidos, y el segundo por parte del comunismo, la Unión Soviética. Vamos a hablar como una pequeña introducción acerca de cuáles eran los modelos económicos y políticos de estos dos países, cómo buscaban tener el poder, alianza con otros países, transmitir sus ideales, tanto económicos, políticos, sociales y de nuevo orden mundial. También vamos a ver conceptos principales como son el neoliberalismo y la globalización y cómo estos influyen principalmente en la vida de las demás personas en la actualidad. Nosotros nos tocó dar una introducción a lo que vendría siendo todo este bloque. Nuestros demás compañeros se van a encargar de explicar detenidamente este tipo de temas. Mi nombre es Gómez Serrano Marcos Uriel y yo comenzaré con el tema de reconfiguración del poder político y económico en el nuevo orden mundial. Este se divide en tres conceptos: globalización, neoliberalismo y neoimperialismo. La globalización es un proceso económico, tecnológico y político que consiste en el crecimiento eh, creciente, la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan beneficios. Un ejemplo o ejemplos claros de la globalización serían las redes sociales, la bolsa de comercio de Wall Street, las canciones más escuchadas en los radios, los tratados de libre comercio entre países y las series que se ven en televisión en todos los países o por internet. El neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo. Ha aparecido después de la Primera Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Tal es el ejemplo de los teléfonos de México, que hasta el día de hoy han demostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. Ahora les hablaré sobre el neoimperialismo. El neoimperialismo es una forma de dominio de un país poderoso sobre otro más débil. Tras la etapa imperialista clásica que se extendió por los siglos XIX y XX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y actualmente la siguen desarrollando de manera más o menos encubierta países como los Estados Unidos de Norteamérica. Son muchos los estudiosos que tratan de definir un término tan complejo como este. El neoimperialismo actúa cuando un país poderoso aprovecha su poder para influir en la política y economía del país más pobre, utilizando poder militar, embargo económico o rompimiento de negociaciones entre ambos países. Conflictos étnicos y migración como consecuencia del neoliberalismo. A inicios de la década de los 70, una de las principales barreras para la acumulación de capital estaba representada por la cuestión laboral. Entonces el gran desafío, particularmente para las grandes corporaciones capitalistas, consistía en abaratar y doblegar a la fuerza de trabajo. La respuesta estratégica se encauzó por tres vías complementarias.
La primera, el desplazamiento de capitales hacia regiones periféricas con abundante mano de obra barata. La segunda, el impulso al cambio tecnológico. Y la tercera, la atracción de inmigración a los países centrales para aprovechar la sobrepoblación mundial como fuente de trabajo barato. Este tema tiene el objetivo de discutir cómo el neoliberalismo profundizó el carácter dependiente de las economías de nuestra América y por lo tanto cómo las luchas sociales, populares y de los trabajadores se volvieron más complejas con el actual escenario del capitalismo dependiente. Esto y más podremos conocer en este tema. Bueno, ahora yo les voy a explicar el desarrollo cultural y tecnológico de la globalización y sus impactos en la vida social. Bueno, como sabemos, la tecnología causa un gran impacto en nuestras vidas cotidianas y retomemos una definición de la globalización de Giddens que nos marca que es un proceso en el cual no importan las distancias o divisiones territoriales ni tampoco el tiempo, ya que este causa una reorganización del tiempo y las divisiones territoriales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la globalización cultural y las TIC. Bueno, primero tenemos que hablar sobre la globalización, que tiene dos distintas formas de verla, que es como algo positivo que impulse la economía y también que es inevitable. Pero también hay otra postura que nos dice que la globalización es mala para la economía, ya que causará pérdidas de empleo y también esta afectará en la forma de vida de algunas personas. Ahora vamos a hablar de tres términos importantes en la globalización cultural y tecnológica. El primero es la red social. La red social, según Boyd y Edison, te permite hacer tres cosas básicamente. La red social te permite hacer un perfil público o semipúblico en un sistema determinado. La segunda cosa es poder hacer una lista de usuarios o añadir amigos. La tercera cosa es poder ver las listas de usuarios de otras personas y gestionarlas para poder agregarlas y ver qué usuarios tienen en común. La nanotecnología comprende controlar la materia de manera nanométrica, que puede crear materiales y sistemas novedosos de tamaño milimétrico. Cada vez será más evidente el impacto en la sociedad y los negocios y en la economía. La tecnociencia es un proceso que busca encontrar conocimientos científicos, pero su principal característica es que utiliza mucho los instrumentos tecnológicos y esto hace que requiere que encontremos más información y en un menor tiempo determinado. Bien, ahora hablaremos sobre el tema 4, que es resistencia de la hegemonía neoimperialista. Antes que nada, la definición de descolonización. El proceso de descolonización hace referencia al proceso por el cual los territorios que están bajo poderes territoriales logran poner fin a su estatus como colonia. Y bien, vamos a iniciar hablando con el Movimiento de Liberación de Chile. Para los años 70 se habían polarizado los grupos de izquierda y derecha, el Partido Nacional y la Unión Popular. El creciente grado de educación del pueblo chileno y 4 décadas de lucha electoral habían creado en el año de 1968 un sentido de politización en las masas populares. En lo económico, esta corriente propuso por medio del líder Eduardo Frei un argumento prudente, que es la producción de cobre. Esto más que nada para alivianar el desempleo, pero sin embargo la inflación creció y se dieron protestas campesinas. Al terminar el proyecto de Frei, se realizaron elecciones y salió triunfador Salvador Allende. Los grupos políticos opositores apoyados por Estados Unidos dieron un golpe de Estado en septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda, donde murió Salvador Allende y el proyecto socialista. Movimiento de Liberación en El Salvador. El Salvador lucha contra la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Debido a la explotación de la clase obrera, se incrementan los movimientos populares contra la explotación, la dependencia económica, la represión y corrupción del gobierno. Ante los movimientos que pedían cambios en el sistema político-económico, el gobierno solamente respondía aún con más represión. La lucha guerrillera se hacía presente a través del Frente Farabundo Martí para la Liberación Militar. Las siglas son FMLN. En la década de los 80, la FMLN continúa con el movimiento y se desencadenará una fuerte ofensiva contra la capital salvadoreña.
obligando al presidente en turno, Alfredo Cristian, a buscar un pacto con la guerrilla. En 1992, en la Ciudad de México, se firman los tratados de paz entre el gobierno y la guerrilla, dando fin a la guerra entre ambos. Movimiento de liberación en Argentina. Entre los años 40, 50 y 60, Argentina tuvo varios presidentes, pero todos fueron derrocados por golpes militares. Pero en marzo de 1967, integrantes de la Armada crearon la llamada Junta Militar. Esto solo para derrocar al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta nueva intervención militar fue totalmente diferente a las anteriores, y esta fue nombrada con el nombre de Proceso de Reorganización Militar. En esta dictadura se presentaron una serie de secuestros, asesinatos y tortura de personas, y a esta etapa se le conoce como la Guerra Sucia. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la descolonización. La descolonización es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y la situación actual de los países que pasaron por ese proceso depende de su etapa como colonias y de la forma en la que se desarrolló esa descolonización. Dentro del grupo de países que se denominaban Tercer Mundo, actualmente se pueden encontrar países en vías de desarrollo y que son ricos en recursos naturales. Los factores que influyeron en el proceso de la descolonización son muy diversos y podemos destacar los siguientes. Las ideas democráticas que se extendieron por algunos países colonizados, factores sociológicos como el aumento de la población, las ideas de libertad e independencia, los conflictos bélicos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no obstante, los factores que influyeron en cada país son diferentes debido a la situación histórica y económica de cada uno. Actualmente, la mayor parte de los países descolonizados forman parte del grupo de países que están en vías de desarrollo. Este se mide teniendo en cuenta factores como el número de escuelas, el nivel educativo, la alimentación y el grado de desnutrición, la situación de la salud o el número de hospitales. Es decir, se trata de un conjunto de indicadores de carácter socioeconómico. Y el siguiente tema es altermundismo. Bueno, primero vamos a hablar qué es el altermundismo. El altermundismo es un movimiento que refleja la herencia de los movimientos sociales de los años 60 y 70, que luchaban por una mejora de las condiciones de vida y por conseguir que una mejora de las condiciones de vida y lo que por su condición social no pueden desarrollarse como sujetos autónomos, puedan lograr libertad y tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades. Pero el altermundismo no es solo un movimiento social, sino también una corriente de pensamiento crítico donde actualmente se encuentran todos aquellos que luchan por un mundo diferente, en contra de la globalización neoliberal. La característica principal del movimiento es que apunta a la emancipación de la humanidad. Considera que otro mundo es posible y además necesario, dado las desigualdades e injusticias predominantes en nuestra sociedad. El altermundismo está en contra de cualquier forma de discriminación y exclusión, ya sea económica, étnica, política, sexual o de género. Respetan las diversidades culturales, los distintos modos de vida y tradiciones, exigen justicia social, igualdad, libertad individual y una amplia profundización del concepto democrático. Son solidarios con la lucha de las mujeres en contra de la violencia patriarcal, apoyan la lucha de los campesinos, trabajadores, movimientos populares urbanos y todos aquellos amenazados por la pérdida de sus propiedades. Otro de sus valores es la solidaridad, que implica la definición de los bienes comunes, la repartición libre y pública de conocimiento. Se preocupan por proteger los ecosistemas y anteponen la Declaración Universal de Derechos partidarios de la paz y de una sociedad que responda a las demandas de aquellas personas más necesitadas de alimentación, vivienda, salud, educación, energía, agua, transporte público, etc.
Por tanto, el altermundismo pretende cuestionar el sistema capitalista neoliberal. Son antiglobalizadores y proponen ideas alternativas al pensamiento hegemónico. Las principales características u objetivos que tiene el altermundismo son la dignidad de la persona a través de un reparto equitativo de los recursos del mundo. Para ello defienden que los mercados no deben ser el único instrumento de regulación. Considera que el patrimonio es común a toda la humanidad, construyendo así la idea de un conjunto de bienes universales comunes con los que no se puede mercantilizar. La democracia radical en base a una participación activa de la soberanía popular ante cualquier poder político o económico. La sustentabilidad ecológica para que así las generaciones posteriores puedan disfrutar de la misma reproducción de vida. La no violencia es la resolución de conflictos, dando que anteponen la Declaración Universal de Derechos Humanos y eso implica la erradicación de las armas de destrucción masiva, respeto de la identidad y de la diversidad de las culturas, potenciando así el enriquecimiento de entre ellas y no la colonización. La subsidiariedad, que fomenta una democracia participativa y que propone una economía accesible para las necesidades básicas de cualquier persona, erradicando la acumulación de bienes.